es el momento de hablar de esa película 15 años y un día de Gracia Querejeta y aprovechar también, ¿verdad?, para hacer ese pequeño homenaje, dedicar unas palabras a ese gran Elías Querejeta, sin el cual, que creo que es la opinión que se puede recoger, extractar de todas las de sus compañeros que acudieron a esa capilla ardiente, pues no se podría haber explicado, ¿no?, el cine español. Creo que es así, ¿no? La valentía y la oportunidad y el buen hacer y el buen ojo clínico también que tuvo Elías Querejeta me permitió aportar en una época muy difícil del cine, la época de la represión, años 60, en fin, que cuando empezó a producir. La elección de un director como Carlos Saura y una temática que, bueno, interpretábamos en aquella época siempre, como estábamos en la dictadura, pues con elementos de crítica al régimen, aunque realmente había que buscarlos muy en segundas lecturas, porque al principio era una historia que no tenía nada que ver con ninguna crítica, pero que sí escondía detrás pues algo realmente duro, ¿no? Yo creo que la película más dura en este campo y este tema fue Ana y los lobos, donde sí ahí se hacía una crítica bastante clara de la burguesía franquista. Pero eso fue posible porque había un productor, Elías Querejeta, que apostó por ese tipo de cine, porque naturalmente en los años 60 se produce en España, hay, digamos, dos grandes productores. Entonces hay dos tipos de cine, muy claro, que es la época del destape, la película del destape, cuando empieza a destaparse el cuerpo de la mujer, ¿no? Y empieza a enseñar pues parte del cuerpo que estaban prohibidas, todo aquello, la censura prohibía, y que eso lo protagonizó un productor, que era José Frade. Pero paralelo a eso surge Elías Querejeta, que podemos decir que hace el destape de la libertad. Es decir, la apuesta de Elías Querejeta no iba por ahí. Seguramente ganó menos dinero que José Frade, porque las películas aquellas, Vecinos del Quinto y todo aquello, pues daba mucho dinero, ¿no? Y bueno, el despacho de José Frade era pues, inmenso de grande, con una moqueta que te hundía hasta los tobillos, ¿no?, andando por allí. Pero Elías Querejeta era otro tipo de cine, más comprometido, más artístico y más dando oportunidades tanto a nuevas ideas del cine como a nuevos realizadores. O sea, yo creo que lo más valoro, personalmente, lo que más valoro de Elías Querejeta es esa apuesta que tuvo por gente desconocida, pero que él supo intuir que tenían calidad artística, que eran inteligentes y que sabían expresar. E hizo la apuesta, porque un productor cuando apuesta por alguien pone su dinero y se la juega. La película puede resultar bien en taquilla o no, y ahí gana o pierde dinero, pero una apuesta es como una especie de lotería, aunque este caso concreto se hace sobre elementos que sí pueden dar un resultado al final económico. Pero yo, pensando siempre en las películas que ha hecho Elías Querejeta y las apuestas que ha hecho, yo me descubro, porque hoy día, que ya ha pasado años, pero que en el cine seguir haciendo apuestas y sacar, por ejemplo, a Moncho Armendari, que hoy día es un realizador absolutamente consagrado, pero que con sus primeras películas, Tasio, no lo conocía nadie, ¿no? Apostar, por ejemplo, por Fernando León de Aranoa. ¿Quién conocía a Fernando León de Aranoa? Nadie, era un chaval que empezaba y que hizo una película de la familia, después hizo Barrio, y después nada menos que Los lunes al sol. Entonces, ese descubrimiento, bueno, digo Jaime Echavarri, por ejemplo, ¿no?, con Desencanto, pues que hoy día Desencanto es una pieza obligada de la historia del cine documental español, pero Jaime Echavarri no lo conocía tampoco nadie, sin embargo él apostó por Jaime Echavarri. Quiero decir que la visión de cine que tenía Elías Querejeta fue absolutamente importante y trascendental para el cine español, de tal manera que antes y después de Elías Querejeta el cine cambió en España. Así, Elías Querejeta introdujo mecanismos que modernizó el cine español, lo modernizó muchísimo, aportó nuevas ideas al cine español y alumbró nuevos creadores. Eso nadie lo ha hecho en el cine español, salvo lo hizo Elías Querejeta, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento, que creo que lo tuvo en vida ese reconocimiento. Él decía que lo que más se vanagloriaba, lo que más se alegraba en su vida de haber hecho, haberle metido un gol al Real Madrid,
porque era jugador jugaba en la Real Sociedad. Y entonces, pues le metió un gol al Real Madrid. Y yendo para el campo, pues se cruzó con Di Stéfano, yendo para el centro del campo después de meter el gol. Y cuenta él que Di Stéfano dijo: buen gol, pibe, ha metido un buen gol. Eso lo cuenta él como lo mayor que le pasó en su vida. Bueno, una anécdota que él contaba por no referirse a la gran obra que él había hecho y continúa haciendo hasta última hora, ¿no? En el cine español. Yo creo que ese homenaje, que fue un reconocimiento en vida, de hacerlo, bueno, pues miembros de la Academia de Arte, ese tipo de cosas, creo que se ha muerto con el reconocimiento en vida del cine español y de la cultura española. Creo que eso sí ha hecho el mérito, que no todo el mundo lo consigue, porque cuando se muere es cuando empiezan los homenajes, sin embargo, y los reconocimientos, pero sin embargo él lo tuvo en vida. Y eso realmente se lo llevó porque creo que es incontestable el trabajo que él hizo en el cine español. Bueno, hablar de esto es de la película que queríamos hablar, de 15 años y un día, que es de su hija. Teniendo en cuenta aquello que decía Juan Diego Botto en las declaraciones a las que antes hacíamos alusión, que con Elías Querejeta no solo moría el productor per se, sino la figura de productor ya casi inexistente, que no solo ponía el dinero, como bien has dicho tú, sino que además era un creador, lo merece, ¿no? Merecía este pequeño espacio. Es que la producción cambia mucho. Es decir, antes había, porque Querejeta al principio empieza a producir sus películas pues con su nombre, el productor era él, ponía dinero, dirigía la producción, pero fundó una productora, que era precisamente Elías Querejeta, productora de cine. Eso le facilitó un poco también su labor de producción, pero hoy día, es que las producciones hoy día no son así. Es que hoy día las productoras, si vemos por ejemplo el comienzo de todas las películas, comienzan por la producción. Y es interminable la cantidad de productoras pequeñas que intervienen, ¿no? Hoy para hacer una película hace falta buscarse muchos socios. Las películas hoy cuesta más hacerlas que antes. Los medios son más sofisticados y requieren más recursos. Y el dinero que se dedica al cine cada vez menos. O sea, hay cada vez menos productores que pueden dedicarse al cine. Por ejemplo, una de las películas que de Elías Querejeta la produjo Altafilm. Altafilm ha cerrado hace unos días, ¿no? Que cerró. Una productora de cine independiente, bueno, porque ha tenido que cerrar. Es decir, cada vez hay menos productoras. Entonces, hoy la producción es difícil. Hoy llevar un sello de productor, eso se ha acabado. O sea, no existe. Porque antes sí lo había. El productor era el que ponía el dinero, salía en los créditos y aparte dirigía la producción de la película. Y metía en cintura al director y a todo el mundo. De tal forma que decían, pues esta es la película de fulanito, más que el productor más que el director era el productor. Eso se acaba. Ahora son muchos pequeños dineros que se ponen ahí, de muchas pequeñas productoras, y al final, con financiación del ICO o con financiación o con producción de las televisiones, que también tienen que producir. Entonces, este fenómeno ahora mismo no se da en el cine. Un fenómeno como Elías Querejeta o esos productores personales que apostasen la apuesta al 100% por una obra, hoy ya no existe. Entonces, bueno, hoy se funciona de forma diferente, ¿no? Pero gracias a Querejeta, la hija sí tuvo la suerte de que su padre le produjera sus primeras películas. De hecho, esta es la primera, que no cuenta ya con la producción de Elías Querejeta, que llevaba ya largo tiempo enfermo, y por ese motivo, cuando ella se alza con ese Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga, se lo dedica a su padre. Sí, además la película va dedicada a mi padre, ¿no? Esta película la produce Gerardo Herrero, que además es un director bastante importante del cine español. La produce la película. Quiero decir que gracias a Querejeta tuvo el apoyo de principio de un productor como su padre, que le posibilitó que hiciera ese tipo de películas, ¿no? Entonces ella en sus comienzos, pues bueno, definió un cine. Ella, naturalmente, cuando tiene un padre que está metido en este tipo de cosas, que está haciendo un tipo concreto de película y de cine, que, bueno, pues has visto, por ejemplo, ya ha producido el Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, o El Sur, y desde chica pues está viendo este tipo de cosas. Naturalmente, te montas una imagen del cine que, traducida a tu sentimiento personal, pues da un estilo. Porque gracias a Querejeta, si algo se le puede decir en favor de ella, que tiene un estilo. Es decir, las películas de Gracia Querejeta son identificables todas ellas.
Sí, además hay esa problemática en torno a las relaciones paterno-filiales, parece que es una especie de obsesión, ¿no? Es un leitmotiv de su filmografía. Sí, y algo tiene que ver también con su vida, con su relación con su padre, ¿no? Efectivamente, ya empieza a hacer ese tipo de películas que tienen más que ver con los personajes, porque cuando vemos la película de Gracia Querejeta tenemos que fijarnos en sus personajes y las relaciones de personajes. Entonces, siempre suele ser una relación de generaciones, como tú has dicho, padre e hijo, pero en este caso concreto de 15 años y un día es una madre con el hijo, un padre con la madre y un abuelo con el nieto. Es decir, se establece esa relación, ¿no? Eso es lo que hay que ver en el cine de Gracia Querejeta, no hay que ver otra cosa, ¿no? Quien pretende ver otra historia se equivoca. Gracia Querejeta hay que analizarla bajo esos parámetros que definen su cine, y son los que realmente hay que analizar. ¿Están bien hechos? ¿No está bien hecho? ¿Ha conseguido lo que quería o no lo ha conseguido? El resultado de todo esto es que las películas de Gracia Querejeta son películas distantes, carentes de emoción, incluso cuando plantea asuntos conflictivos, o asuntos duros, asuntos dramáticos, digamos, con repercusiones difíciles, incluso en esos momentos no sientes emoción. Es decir, ella se distancia de la situación. Sus dramas son dramas que tienen una relación, una trama en las que ella se la fuerza, pero la hace de la distancia. Pero ese distanciamiento, que bueno, algunos directores lo consiguen hacer muy bien para analizar mejor, es decir, si tú te distancias de un problema, te permite analizarlo con más objetividad. Desprenderse de sentimiento al analizar una cosa significa que yo voy a analizarlo más objetivamente, voy a intentar acercarme a la verdad lo más posible, lo que se ha llamado siempre el distanciamiento brechtiano, ¿no?, de Bertolt Brecht, que fue en sus obras, ¿no?, cuando lo puso en práctica. Entonces, ese distanciamiento que, bueno, que muchos directores, pues, bueno, no tantos, la verdad es que debería ser más, pero sí lo ponen en práctica, pues tiene la dificultad, pero de ponerlo en escena, pero también tiene una ventaja, hace al espectador inteligente y copartícipe. Bueno, pues nada de eso se da en Gracia Querejeta. He querido plantear todo esto porque ese distanciamiento de Gracia Querejeta no está con la finalidad de analizar el tema con objetividad, sino con frialdad. No con objetividad, sino con frialdad, que no es lo mismo. Entonces, ver una película como, bueno, pues 7 meses de Villa Francés, o Héctor, o El viaje de Robert Ryland, o en fin, todas estas películas suyas. El viaje de Robert Ryland sí dio mucho, tuvo mucho. Mía, la adaptación de Javier Marías, y además, todas las almas. ¿sabes? El desenlace fue hace muy poco, ¿no? Sí, sí. Hablaba mucho. El Supremo ya ratificó las 2 sentencias a favor del escritor, así que. Sí, bueno, para el espectador no lo recuerde, porque los que seguimos el tema de cine sí nos acordamos perfectamente, hubo un contencioso porque estaba en la obra de Robert Island, el viaje de Robert Island, que es una película de Gracia Querejeta y producida por su padre, pues estaba basada en una novela de Javier Marías, ¿no? Y bueno, pues la película le dio totalmente la vuelta y hizo irreconocible la novela. Como Javier Marías figuraba los créditos, pues pleiteó con ellos para desaparecer de los créditos, se enojó muchísimo, se peleó con la familia porque habían tergiversado su novela. Y bueno, la verdad que lo que yo he comentado con gente que ha leído la novela, ha visto la película, yo no he hecho ninguna de las 2 cosas, pues resulta que decían que no tiene nada que ver una cosa con otra y que Gracia Querejeta machacó la novela de Javier Marías, ¿no? De hecho, eso pues, se originó un pleito ya, que desenlace fue hace muy poco tiempo, hace unos años, sí, donde los tribunales dieron la razón a Javier Marías, ¿no?, frente a la familia Querejeta. Bueno, volviendo al tema, sí, hecho paréntesis. Que esto es una curiosidad. Sí, una curiosidad, sí. Quizás yo en su momento no entendí por qué el pleito. Me extrañó mucho, conociendo a Elías Querejeta, pero digo, bueno, esto es pasión de padre. Ha apostado por la historia de su hija y ha apostado, bueno, por lo que la hija ha hecho, ¿no? Y bueno, pues a veces esas apuestas de padre pues tienen esas consecuencias. Bien, yo lo interpreté así, pero para nada lo interpreté como una mancha en la historia de Elías Querejeta.
ni siquiera de Gracia Querejeta. Yo creo que es una mala interpretación que se hizo de eso, ¿no? Entonces, en todas estas obras, pues hay ese distanciamiento que practica Gracia Querejeta, que es, digo, frialdad. En 15 años y un día, que tiene nombre de condena, porque lo es, porque lo que quiere hacer Gracia Querejeta con el título este es que ser madre o padre o convivir con un chaval, un adolescente de 15 años, pues es un castigo. Porque, claro, esa edad que le ha interesado mucho a Gracia Querejeta, porque anteriormente en Héctor hizo algo parecido, también un adolescente, con otros planteamientos, pero también el centro era un adolescente de esa edad. Parece que Gracia tiene mucho interés en ese tipo de etapas de la vida. Pues la verdad que esta es un chaval, la película esta de 15 años y un día, es un chaval, John, que es un joven, que vive con su madre, pues, es viuda, su padre murió, y entonces, bueno, pues el chaval rebelde, clásico chaval rebelde, el chaval que es contestatario, el chaval que, como decimos aquí, el rebotado, un chaval que te pilla cada rebote por tal cosa, que se enfrenta al profesorado, que le crea un conflicto permanente a la madre. Pero también aquí hay que hacer una cosa, una distinción. Hemos visto muchas películas de jóvenes adolescentes rebeldes. Este no es rebelde, este es un tipo que no sabe dónde va y que se enfrenta con todo el mundo. Porque eso sí está bien definido en la película, es la etapa donde entran las dudas y el no saber a dónde caminar de una persona. O sea, cuando tú tienes 15 años te planteas muchas cosas en tu vida, aunque no te las plantees, te surgen. Entonces, ese rebote contra todo, primeramente es un rebote contra el orden establecido. ¿Por qué normas? Eso lo encontramos perfectamente en la gente adolescente, que son proclives permanentemente a romper las normas. No tienen el respeto a las normas, no las entienden. Esa sociedad de adultos no la entienden, pero ya te van siendo adultos también. Entonces, esa transición difícil es lo que Gracia Querejeta quiere plantear en esta película. Un joven rebelde, un joven que no sabe muy bien qué quiere, pero que pues termina que lo echan del colegio, en fin, no sabe qué hacer con él. Pero, a diferencia de otras películas donde estos jóvenes rebeldes se hacen odiosos, este chico no se hace odioso. Este chico simplemente lo ves y ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha dicho esto? Pero no tomas manía. Quizá empatizas más con... Empatizas con ese personaje. Entonces, eso sí lo tiene, ese matiz sí lo consigue bien, Gracia Querejeta. La madre pues lo manda con su abuelo, con su padre, que vive en una casa en un pueblecito de Alicante, de la costa alicantina, su abuelo Max, para que vea si puede hacer carrera de él, que lo meta un poco de cintura. Su padre era militar retirado, había estado en la guerra de Bosnia, y era un militar retirado, estricto, bueno, pues esas personas que vive solo, pero vive solo con sus reglas muy estrictas, muy concretas, ¿no? No tiene televisión, odia la televisión, no tiene televisión, corre, pasea, en fin, hace su vida, pero se introduce en su vida este elemento distorsionador, por supuesto, ¿no? Y establece ya otra serie de relaciones con sus amigos, con la pandilla que surge por allí, hay momentos dramáticos, en fin. Y la historia, pues, discurre por ese tipo de relaciones. La película está en la primera mitad, es decir, cuando todo lo que trata de la presentación de personajes, pues es lenta y es espesa. Algunos críticos le han también achacado a la película como un elemento negativo que hay cierto mecanicismo, cierto automatismo en el guión, igual que se ha dicho que ha ganado quizá en humanidad y que además está bien la construcción de los personajes, el equilibrio, pero sí se le ha reprochado quizá que el ritmo de la película y su devenir sea un poco quizá automático. La primera parte sí, yo llevo diciendo que la primera parte hasta el viaje de John a casa del abuelo, sí, a la costa alicantina, esa primera parte donde se trata de presentar personajes, se hace lenta y se hace espesita la película. Porque naturalmente quien podía introducir dinamismo en esa parte era el protagonista, John, el chaval, pero como te decía antes, el chaval no es el rebelde que te irrita, ¿no?
¿no? Que está permanentemente irritado y tú estás pues, enfrente de él, ¿no? Como espectador, ¿no? Y como Gracia Querejeta lo que hace es de quitar las emociones de todo esto, pues claro, la cosa resulta un poco fría. A partir de la segunda parte de la película, cuando se produce un hecho trascendental, muy importante en la costa, a partir de ese momento la película cobra otro ritmo, despierta mucho más interés. Las relaciones se rompen, las que había antes se rompen, empiezan a cruzarse. Es decir, la película pierde frialdad, que es lo que tiene la primera parte. Entonces empieza a ganar un poquito de interés, de calor. Esas relaciones son ya de otra manera. El acontecimiento ese influye mucho en las relaciones de todos los personajes, ¿no? Y los hace, bueno, pues preocuparse, entenderse, en fin, una serie de elementos que entran allí nuevos, que se producen a partir de la segunda parte, que hacen, a mi juicio, la película mucho más interesante. Eso digamos, es en lo concreto de la película. La película tiene unas interpretaciones que son realmente importantes. Yo creo que Maribel Verdú está en el momento más dulce de su carrera, ¿no? Pues hace un papel magnífico. Tiene un monólogo, un plano secuencia con un monólogo en la película a su hijo, que es de las cosas que bueno, más importantes, a mi juicio, de la película, que guardan mejor relación y que con su calidad artística y que interpreta de forma formidable. Maribel Verdú, de verdad, está en un momento que yo, de verdad, no he visto actrices como ella, ¿no? De calidad, profundidad en sus personajes, le da profundidad, incluso intenta transmitir algo que la directora no le ha dado pie para hacerlo, que es emoción, pero los primeros planos de ella son realmente impresionantes, ¿no? Y aparece nuevamente en el cine después de sus series de televisión, Tito Valverde, haciendo el papel del abuelo Max, y es un papel que realmente lo borda muy bien. Tito Valverde demuestra que es un actor también muy importante. Y luego hay un papel que a mí me sorprende, el de Aaron Piper, el chaval este que hace de John, del protagonista, que, bueno, pues al principio no lo entendía, hasta que realmente fue definiendo el personaje. Claro, porque a mí me resultaba frío, un chaval distante, frío, y es que el personaje y lo que quería transmitir era eso, no la pasión, no ese chaval que pega voces, que se enfrenta a la madre, que tira los muebles al suelo. Más bien un desapego, ¿no? Sino que desde la frialdad, desde el bueno, sí. Esto tan común, ¿no? La gente joven, bueno, pasando, ¿no? Bueno, desde ese gesto, sin embargo, sus planteamientos, sus confrontaciones son duras. Pero entonces es un personaje difícil de definir, que Aaron Piper hace muy bien. Por cierto que hay un trabajo antes de Gracia Querejeta con Aaron Piper, que fue un cortometraje que hizo fue Fracaso Escolar, que fue un cortometraje que hizo un poco antes que esta película, ¿no? Con Aaron Piper. O sea que también hay un aprendizaje que hace ella en ese cortometraje del personaje, y después lo lleva a esta película, ¿no? A mí me gusta mucho en esa película un papel que hace Susi Sánchez. Susi Sánchez es una actriz que no se prodiga mucho en el cine, será que no tiene muchas ofertas, pero a mí los papeles que hace son tan auténticos, y este papel lo borda, está muy bien hecho el casting. Este papel lo borda porque hace el papel de madre de ella, separada de su padre Max, de su padre. La madre vive con la hija, y las apariciones que hace ella son de una autenticidad muy importante. Yo me llamó mucho la atención, porque es un personaje que, bueno, pues está ahí en la película, un poco de ayuda a la hija y tal. No es un personaje muy protagonista, pero lo hace con una naturalidad, con una realidad, con una verdad dentro del personaje, que me quedé asombrado, ¿no? Y yo destaco a Susi Sánchez porque de verdad siempre ha hecho unos secundarios para salir del paso, y aquí ese secundario lo borda, a mi juicio lo borda, ¿no? Bien, un poco esto en la película, recomendable, sin duda. Sí. La película ganó 4 biznagas en el Festival de Málaga, mejor película, mejor guión.
El guión es de Gracia Querejeta, por supuesto, y de Santos, ¿cómo se llama? Era Mercero, Santos Mercero, que es el hijo de Antonio Mercero. Y ambos hicieron el guión, ¿no? El guión, a mi juicio, tiene a veces diálogos perfectamente prescindibles. Además, en un momento determinado, casi al final de la película, es un diálogo que, de verdad, te entra mal, ¿no? Y además es evidente que está mal hecho ese diálogo. Cualquiera que vaya a ver esa película se da cuenta que ese diálogo sobraba, ¿no? Entonces, salvo esos pequeños defectos que son ajustes que hay que hacer, el resto de la película merece la pena. Es un tema, bueno, muy de adolescentes, muy de momento, pero realmente creo que merece la pena verse.